Bienvenidos a nuestra edición de Notidiario para el día de hoy. El día de ayer, los guardacostas detectaron una embarcación que se encontraba muy cerca de la isla. Enseguida un barco patrullero se dirigió al sitio y en él se encontraban 13 personas a bordo, todas de nacionalidad venezolana, sin documentación para permanecer en la isla. Ellos indicaron que tenían problemas con el motor. Cabe destacar que el bote tenía matrícula de Curazao. No se descarta que sean falsas. Enseguida fueron trasladados a tierra y entregados al cuerpo policial para su deportación y continuar con las investigaciones. Sandals Hotel Curazao necesita unos 980 trabajadores locales para comenzar a funcionar el próximo 14 de abril. Una vez más, la ministra de Trabajo, señora Ruth Milda, hizo un llamado a toda la comunidad que no tenga empleo a presentar su currículum, ya que si no logran cubrir el déficit del personal, tendrán que traer personal extranjero para el funcionamiento del hotel. El área que requiere trabajadores es la parte del restaurante, donde muchas personas le sacan el cuerpo ya que dicen que el trabajo es muy duro y por muchas horas. La ministra indicó que han preparado cursos para entrenar más al personal del área de alimentos, Horeca, que comenzará muy pronto. Un ex empleado del Servicio del Desarrollo Social, Trabajo y Bienestar, SOAUEI, fue detenido por el desvío de fondos que estaba depositándose en su propia cuenta bancaria. Este dinero, de parte del gobierno, era destinado a la ayuda de los más afectados por la pandemia. Las autoridades realizaron una entrada judicial en la vivienda del ex empleado, incautando documentos de interés para seguir con las investigaciones. Y ahora, nuestras noticias internacionales. Japón puso a disposición de Europa parte de sus importaciones de gas natural licuado. El ofrecimiento llega en medio de temores de una falta de suministro debido a la crisis en torno a Ucrania entre Occidente y Rusia. Europa es muy dependiente del gas ruso. Unos cuantos cargueros de gas natural licuado, entre los que se encuentran algunos en los que las empresas japonesas pueden decidir libremente los destinos de los compradores, ya están de camino a Europa y llegarán allí en este mes. Más barcos se dirigirán a Europa en marzo. En abril, Japón evaluará cuidadosamente la situación, al tiempo que pedirá a las empresas que cooperen todo lo que puedan. Japón era el mayor importador del mundo de gas natural licuado hasta el año pasado, y es un país muy dependiente de combustible. Informes de prensa sugieren que Tokio no tiene mucho que ofrecer, ya que sus reservas son limitadas luego de intensas nevadas en varias partes del país.